Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre, et Filii, et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Santa María, Ora pro nobis, Sancte Diose, ora pro nobis, Ave Maria Purísima, miserere in nobis. in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pueden sentarse. Continuando con los temas que la Santa Madre Iglesia nos quiere hacer entender en este tiempo de Cuaresma, seguimos reflexionando sobre lo que nuestro Señor quiere de nosotros. Iniciamos hablando sobre el amor de Dios hacia los hombres. Y después hablamos de la completa confianza que debemos de tener nosotros hacia Dios. Y en este tercer tema, la Santa Madre Iglesia nos recuerda el cumplimiento de la ley. Debemos de ser muy exactos, fríos, pero también muy conscientes de cómo la tenemos que cumplir. Porque nuestro Señor nos la pone muy clara, su ley, delante de nosotros. Y verdaderamente nuestro Señor nos ama tanto que pide muy poco para Él y nos da mucho para nosotros. Si vemos los mandamientos de nuestro Señor, los mandamientos de la ley de Dios, así como los comenzamos a rezar desde que somos niños, cuando nos los aprendemos en el catecismo, nos damos cuenta que nuestro Señor solamente pide 3 mandamientos para Él, y los otros 7 son para el provecho del prójimo, para nosotros, para ayudarnos a convivir mutuamente delante de nuestros prójimos, para evitar que el mismo hombre se ocasione daños entre sí mismo, para proteger la propiedad privada, y así podemos seguir enumerando cada una de las cosas. Pero en ese cumplimiento de la ley viene a estar juntamente también la obediencia a nuestro Señor. Desde el principio de los tiempos, el hombre se rebela en contra de nuestro Señor. Aún los ángeles se rebelaron en contra de Dios, y se levantaba aquel ángel Luzbel, el demonio, gritando non servia. Pero no le bastaba únicamente con desobedecer al mismo Dios, no querernos servir, sino que también arrastraba a una gran cantidad de ángeles juntamente con él. O sea, no fue de que yo no voy a obedecer y listo, fue también más allá. Voy a ir y voy a convencer a estos otros de que también no obedezcan a Dios y no lo sirvan. Y así juntamente con él, no únicamente se perdió él, sino que también se perdieron y fueron arrojados a los infiernos una gran cantidad, miles de ángeles, juntamente con aquel primer ángel que se rebeló en contra de nuestro Señor. Y así seguimos viendo cómo es que se sigue rebelando ahora el género humano en contra del mismo Dios. Que cuando nuestro Señor buscaba a Adán, después de que pecó, de que comió del fruto prohibido, Adán se escondía de nuestro Señor porque sentía miedo y vergüenza.
Y cuando nuestro Señor le preguntaba, se excusaba. O sea, aquella mujer que me diste por compañera me dio de comer del fruto prohibido. Y nos vamos después, cuando sus hijos, ¿verdad? Caín mata a Abel. Se le preguntaba a nuestro Señor, ¿dónde está tu hermano? Dice, ¿acaso yo soy su cuidador? Yo soy quien tiene que estar al pendiente de él. ¿Por qué me preguntas a mí? Y así le respondía al mismo Dios. Y así seguimos examinando a lo largo de la historia cada uno de los puntos, y nos lo recalca la Santa Madre Iglesia, nuestro Señor, conforme está escrito en las Sagradas Escrituras. Uno de los que más se recalcan dentro de este tiempo de Cuaresma es cómo es que se rebelaba el pueblo elegido en contra del mismo Dios. Se los llenó de favores. Fue el pueblo elegido, preferido de Dios, que los libró de la esclavitud. Pero inmediatamente comenzaban a murmurar en contra de nuestro Señor y en contra de aquellos que los gobernaban. Por ejemplo, cuando nuestro Señor le dio la orden a Moisés que liberara al pueblo judío de la esclavitud, inmediatamente se empezaron a rebelar. Es uno de los temas que toma el viernes de la tercera semana de Cuaresma, es que el pueblo tenía sed, no tenían agua para beber, y se congregan todo el pueblo y deciden rebelarse en contra de Moisés y de Aarón. Y van y se presentan delante de ellos y les piden que vayan con Dios y le exijan que les dé agua porque tienen sed. Y así lo hacen los dos. Van y entran al lugar donde estaba el arca y comienzan a orar y se postran hasta el suelo y le piden a nuestro Señor que les dé agua. Y Él les ordena que vayan y se presenten delante de una roca y que delante de ellos esté todo el pueblo, y que Moisés tome su báculo que traía su bastón y golpea una sola vez la piedra, y de ella va a comenzar a brotar agua, y de ahí van a poder beber todos los hombres, sus hijos, sus esposas, sus bestias, y serán saciados y no volverán a tener sed. Y así lo hacen los dos. Van y congregan al pueblo delante de ellos y les comienzan a decir lo que nuestro Señor les había dicho. Pero Moisés duda de Dios, siendo el mismo Dios que le indicó cómo hicieran las cosas. Golpea 2 veces aquella roca porque creyó que una sola vez no iba a ser suficiente y comenzó a botar agua. Mas nuestro Señor, hablando sobre la desobediencia, y vuelve a recalcar la ingratitud y la soberbia de aquel pueblo, menciona que esas aguas serán llamadas las aguas de la contradicción, donde el hombre nuevamente se revela en contra de su Creador, que comienza a murmurar en contra de su Creador, de lo que le había dado. Y así de esa manera podemos seguir viendo los favores que nos hace nuestro Señor, cómo nos protege, todo lo que nos concede, pero aún así el hombre se sigue rebelando en contra de su Creador. Y es lo que nosotros como católicos, como hijos de Dios, debemos de tener muchísimo cuidado. Ayer hablábamos de aquel hombre rico y de Lázaro, de los bienes materiales, del sufrimiento de esta tierra. Mas después de que pasó eso, todo lo que ya hablamos el día de ayer, le pedía aquel hombre rico a su padre Abraham, que él tenía, le mencionaba, tengo 5 hermanos que viven igual que yo, tienen todo en esta vida, tienen riquezas y viven cómodos y no les falta nada. Permite que Lázaro regrese al mundo y les vaya a advertir de lo que yo estoy padeciendo, de que verdaderamente existe este lugar de gozo, pero que verdaderamente existe este lugar de sufrimiento, para que ellos no vuelvan a cometer los mismos errores que yo cometí
y no vaya a ser que también lleguen a este lugar de sufrimiento como lo he hecho yo por toda la eternidad. Y Abraham le respondía a aquel hombre, dice, no es necesario que Lázaro vaya a decirles, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos. Y seguía insistiendo a este hombre, o sea, no permite que él mismo vaya porque no los van a escuchar, no van a creer. Y a esto nuevamente respondía Abraham, mira, aunque miren o aunque vean a los mismos muertos resucitar, no van a creer. Si al final vemos qué difícil, qué dura es la soberbia del hombre, la obstinación. Si verdaderamente, ¿qué necesitamos para creer? Si ya vino el mismo Dios, se entregó por nosotros, derramó hasta la última gota de sangre de su cuerpo, siendo humillado, siendo escupido, siendo llevado a la muerte en una cruz. Y aún así, de esa misma manera, hay quien se sigue rebelando en contra de sus mandamientos. Y ahora más, Él nos ha dejado en la Santa Madre Iglesia Católica. Si antes decía Abraham, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos, ahora nuestro Señor nos ha dicho, ahora escuchen a mis ministros. Por eso ha dejado fundada la Iglesia. Quien tenga la autoridad, quien les pueda explicar lo que quiere decir la ley. Porque al final nosotros como fieles, nos recuerda la Santa Madre Iglesia, no debemos de hacer traducciones simples de lo que es la ley. Por eso hay tanta confusión. Dice, ¿a qué te tienes que basar? A lo que marca la ley y a lo que te dice la Iglesia. Porque la Iglesia es quien te viene a explicar lo que es la ley, qué significa la ley. ¿Qué es lo que te quiere decir la ley de nuestro Señor? Para eso está la Iglesia, para explicártelo, con palabras sabias, con palabras sencillas, para que verdaderamente lo entiendas. Y así de esa manera podamos nosotros cumplir con nuestras obligaciones que tenemos delante de Dios. Porque al final, de nada nos sirve exteriormente demostrar que somos buenos si en nuestro interior somos completamente malos delante de Dios. Si tenemos soberbia, si tenemos orgullo, si únicamente estamos criticando a fulanito, a menganito, si estamos tratando de pisotear a los demás para sentirnos más grandes, y así de esa manera, si exteriormente demostramos ser buenos con las manos juntas, pero al final no cumplimos con nada de la ley, al final a Dios nada se le esconde. Y es el segundo punto de este tema. Si nuestro Señor se encontraba con la mujer samaritana en el pozo que les había heredado Jacob. Se le pedía agua a nuestro Señor. Y aquella mujer le decía, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí? Si los judíos no se revuelven o no se juntan con nosotros, mucho menos nos dirigen la palabra. Y ahí nuestro Señor comenzaba una gran plática con aquella mujer y le decía que el agua que él tenía los iba a saciar por siempre. No será necesario que beba esta agua que yo estoy ofreciendo, no será necesario que vuelvas a beber más agua, porque esta te va a saciar por toda la eternidad. Mas también hay un punto muy importante en esta parte, en este Evangelio. Nuestro Señor le hace ver a aquella mujer sus errores, porque le comenta algo de su esposo. Y aquella mujer le contesta, Señor, yo no tengo esposo. Y nuestro Señor le recalca, es verdad, has hablado bien. Dice, no tienes esposo, porque ese que tienes en este momento, no es tu esposo, es alguien más. Y le recalcaba el pecado que estaba cometiendo. Y aquella mujer lo aceptaba humildemente. Señor, reconozco
que tú eres un profeta, porque sabes la falta que yo estoy cometiendo y me la estás recalcando, cuando únicamente lo conozco yo. Y así de esa manera también debemos de estar muy conscientes que Dios todo lo sabe, todo lo ve. Nada se le pasa a nuestro Señor. Si así de esa manera nada podemos esconder en esta vida, por más que nosotros querramos, delante de nuestro Señor todo se destapa. Por eso es que tenemos que llevar nuestra vida de una manera recta. Hace un momento en la conferencia anterior de Monseñor, escuchaba decirlo en la poquita parte que me tocó escuchar, que iba a estar examinando que se cumpliera con la ley, con lo que Él está pidiendo como ministro de nuestro Señor, porque tiene la autoridad. Y si examinamos qué autoridad Dios le ha dado a la iglesia, veremos que es muy grande. Si por ejemplo un sacerdote que está encargado a su rebaño, una iglesia, tiene el derecho delante de Dios de corregir a cada uno de sus fieles. Por ejemplo, dentro de un matrimonio, que el sacerdote vea que los hijos van por mal camino, tiene el derecho y la obligación del sacerdote de ir con los padres de familia y corregirlos en eso. Veo que tus hijos ya no vienen a misa, veo que tus hijos ya no se acercan al catecismo, veo que tus hijos ya no se confiesan, veo que tus hijos están jugando en el santo sacrificio de la misa, que ya no creen en nuestro Señor, que ya no creen en la Santa Madre Iglesia. Ponte a trabajar. Y si también los padres de familia o alguien deja de venir a la iglesia a participar, tiene el derecho de ir hasta su casa a buscarlos. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué estás faltando con esto? Si actualmente vemos que ese mismo derecho o esas obligaciones del mismo fiel cree que tiene el derecho de quitárselo a la iglesia. Si el simple hecho en ocasiones de lo que se predica desde el púlpito aquí en la iglesia es causa de murmuración, de crítica, de que los juzgan a los ministros por lo que se habla aquí en la iglesia, dice, ¿qué nos puede esperar si nos paramos hasta en la casa de los fieles? Nos exponemos hasta ser corridos, ¿verdad? ¿Sabe qué? Lárguese de aquí. Si ha habido comentarios hasta de, ¿sabes qué? Déjame en paz, no me estés molestando, no te metas con mis hijos, déjalos en paz. Está bien al final, te recalca la obligación, pero al final dice, no podemos decir que no se te dijo. Y seguimos trabajando, y al final vemos que es el derecho y la obligación que Dios ha dado a sus ministros. Y así de esa manera también tenemos la obligación de corregir, de regañar si es necesario y hasta de castigar de una manera prudente como lo manda la Santa Madre Iglesia o nuestro Señor. Y así de esa manera también uno como fiel debe de aceptar esa corrección, ese castigo, ese llamado de atención humildemente para corregirse. Dice la ley que aquel que no castiga, aquel que no regaña y aquel que no corrige, no ama a sus súbditos, porque los deja irse a la perdición libremente. Es el padre de familia que no regaña a sus hijos, que no los corrige, que no les llama la atención y no los castiga por los errores que están cometiendo, no los ama verdaderamente. Y vemos que es contrario a lo que se piensa, ¿verdad? Para no perder el amor de mis hijos, para no perder yo o demostrar a mis hijos que vayan a pensar que yo no los amo, mejor los dejo hacer lo que ellos quieran, que vivan como ellos quieran, pero que me hablen,
que me tengan como buena persona, que vengan, que me visiten, que me vengan a hacer fiesta o X cosa, ¿verdad? Pero cuando delante de nuestro Señor se está completamente en la oscuridad, en las tinieblas, a causa de los pecados que se están cometiendo. ¿Cómo se vería nuestro Señor? Sin recalcarles en este mundo sus faltas a aquel pueblo que era rebelde en contra de él. Le llamaba bola de víboras, falsos, hipócritas, y les recalcaba. Los llevó a sacar a latigazos del templo porque le estaban faltando el respeto. Y no por eso nuestro Señor, por ejemplo, los moralistas toman el ejemplo de nuestro Señor justo cuando expulsa a los judíos de los mercaderes del templo a latigazos, los castiga fuerte. Nuestro Señor dice, no pecó nuestro Señor, se enojó por una causa justa porque le estaban faltando el respeto a la casa de Dios. El castigo que les dio de agarrarlos a latigazos y correrlos era merecido. Entonces todo fue en justicia. Entonces de igual manera, cuando un padre de familia pone mano dura ante sus hijos, debe de hacer por amor y por justicia. Y vemos que no se falta. Y de igual manera, delante de la Santa Madre Iglesia, dice, la Iglesia se comporta como un padre amoroso al corregir, al marcar el camino, pero también los hijos que son los fieles se tienen que mostrar amorosos y obedientes ante la falta que se está cometiendo cuando se les pide que corrijan algo. Sí, pero ahí sigue estando la soberbia, ahí sigue estando el orgullo, la vanidad. Si no me quiero corregir, entonces se vuelve a escuchar el grito de non servia. Pero no únicamente está el yo perderme, sino que comienza a murmurar con los demás. Fíjate que me regañó, que me dijo, que me hizo, ya no me dejó participar, ya no me dejó hacer tal cosa, ya no me invitó. Si así se sigue creciendo el veneno, y si al final, ¿dónde está el cumplimiento de la ley? ¿Dónde queda lo que nuestro Señor nos está pidiendo? Así como Abraham decía, tienen a Moisés y a los profetas, ahora nuestro Señor nos dice, tienen a mi iglesia, tienen a sus ministros, escúchenlos a ellos. Necesitan algo, acérquense a ellos. ¿Quieren corregir algo? ¿Quieren un consejo? Acérquense a ellos. Siempre hay un orden establecido. Siempre hay un orden que tenemos que seguir para que de esa manera, justo, siguiendo el orden, no lleguemos a caer en el desorden, siguiendo siempre lo que nuestro Señor ha establecido. Por eso se recalcaba tanto, dice, las leyes de la Santa Madre Iglesia son muy claras. ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Cuando estamos delante de un sacerdote, en primer lugar asegurarnos que sí sea sacerdote, y después también inmediatamente comenzar a investigar que esté ejerciendo lícitamente, que esté haciendo las cosas bien delante de nuestro Señor, dentro de la ley de la Santa Madre Iglesia Católica. Pero ¿cómo nos vamos a asegurar que eso suceda si no conocemos la ley? O a veces ni siquiera lo mínimo indispensable, que tenemos que saber por la Santa Madre Iglesia Católica en su doctrina de nuestro Señor. Entonces también nos invita a nuestro Señor a que nos pongamos a estudiar, a que nos pongamos a leer, a que estudiemos todo lo relacionado con la fe. Y por eso es que nuestros ministros se preocupan porque así sea. Es el gran trabajo que hacen con el Señor en la publicación de los libros de moral, de la fe, de que nos indiquen el valor de las cosas de la Santa Madre Iglesia Católica para que verdaderamente lo sepamos, el trabajo de los misales para que logremos entender las ceremonias, para que sintamos el verdadero sentido de cada una de las ceremonias, sabiendo lo que se está oficiando delante de nosotros en el altar. Y es ahí donde se encuentra el verdadero amor hacia Dios, en el cumplimiento de la ley. Así como nuestro Señor apartó a aquel pueblo judío
por no obedecerlo, por no querer corregir sus corazones y cerrar sus ojos, así también nuestro Señor seguirá apartando a todos los que no se quieran corregir. Nos dice San Alfonso que nuestro Señor a cada uno de nosotros en lo particular nos ha puesto un límite de ofensas. Dice, ¿cómo está eso? ¿Cómo que nos ha puesto un límite de ofensas? Sí. Y tal vez para cada uno de nosotros es diferente el límite. Dice, te ha dado oportunidad de que lo ofendas tal cantidad de ocasiones. Si tú rebasas ese límite, nuestro Señor se va a olvidar de ti. Te va a dar completamente libertad de que te pierdas, de que disfrutes de esta vida, de que lo ofendas todo lo que quieras, pero ya no se va a preocupar por ti y ya no te va a dar la oportunidad de que vuelvas a recuperar su gracia, la gracia santificante, y únicamente te llevarás a la perdición eterna. Ahí es donde debemos de recordar nuevamente ese punto que hablaba, dice, a Dios nada se le pasa. Delante de Dios nada se esconde. Por eso nos advierte San Alfonso, dice, como no sabemos qué límite tenemos, cuál es el límite que me ha puesto Dios para ofenderlo, dice, mejor no lo ofendo. Dice, mejor me cuido de no volver a pecar, de no volver a caer en falta, en pecado mortal, porque qué tal que si rebaso ese límite y verdaderamente Dios ya no se vuelve a acordar de mí y me abandona completamente. Son los temores que nosotros debemos de tener en nuestras vidas. Es lo que nos quiere hacer entender la Santa Madre Iglesia Católica en la importancia de observar verdaderamente la ley. Si al pueblo judío, dice, tenía sed, le dio agua, tenía calor, le mandó una nube para que los cubriera del sol y los acompañara a donde caminaran. Tenían hambre y bastaba que salieran de sus tiendas y todas las mañanas aparecía el maná afuera de sus tiendas, únicamente para que lo recogieran y pudieran comer. Y también se quejaron de eso, porque no era carne, porque no era comida deliciosa. Y dice, ¿qué trabajo estaban haciendo para conseguir todo eso? Dice, ninguno. Bastaba que se levantaran y abrieran su tienda y ahí estaba la comida. Tuvieron sed, les dio agua. Tuvieron calor, les mandó la nube. Y después de obrar muchísimos milagros, de que abrió el mismo mar para que se vieran librados de sus enemigos, pasaron por el medio del mar. Con ese gran milagro, ni aún así quisieron entender las palabras de nuestro Señor. Y así de esa misma manera nos dice nuestro Señor, dice, ¿qué ocupamos? Ocupamos que los cerros se muevan, ocupamos que las piedras comiencen a hablar, porque al final también lo escuchamos en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios de nuestro Señor. Si nosotros, como hijos de Dios, callamos la verdad, no la queremos decir, las mismas piedras van a comenzar a hablar, van a gritar la verdad. Si todos los hombres la callan, la misma naturaleza, las piedras van a hablar para hacerles saber la verdad a los hombres. Pero ya sería una cosa muy extraordinaria de parte de nuestro Señor o muy ingrata de nosotros, el darnos cuenta, si aún así no lograríamos entender. Por eso nuestro Señor no bajó de la cruz. Le reprochaba a los judíos, mira tú que resucitaste a los muertos, que curaste a los enfermos, dice, baja de la cruz en este momento y vamos a creer en ti. Dicen los moralistas, dice, aunque nuestro Señor se hubiera bajado por sí mismo en ese momento y curara sus propias heridas delante de todos los hombres, ni aún así hubieran querido creer y hubieran buscado algo nuevo para acusar a nuestro Señor. ¿En qué grado estamos nosotros mismos como hijos de Dios? ¿En qué posición nos encontramos? ¿Verdaderamente creemos? ¿Verdaderamente nos queremos salvar a nosotros mismos? Y también, ¿verdaderamente le estamos haciendo la vida más fácil a los demás,
a los que nos rodean, a nuestros prójimos, para que también escuchen la voz de nuestro Señor. Porque es otra condición que nos pide nuestro Señor, tanto para la iglesia y también para los fieles, que sean apóstoles laicos, que le presenten la palabra de nuestro Señor a los demás, que también hagan su apostolado. Y nos dice también el santo cura de Ars que para poder convertir a alguien no es necesario ni siquiera explicarles la ley, ni las sagradas escrituras, ni demostrarles la doctrina. Es el punto principal para hacer creer a alguien más, para que se convierta en la fe de nuestro Señor. Basta con nuestro ejemplo de vida, con que te portes bien, con que tú creas, con que te alejes del pecado, con que lo rechaces, con que no aceptes la maldad en tu vida. Con eso sería suficiente para que puedas convertir a tu casa y aún más aquellos que te rodean, aquellos que conocen. Pero muchas veces de eso se sirven aquellos que nos conocen, ¿verdad? Y dicen, mira, tú que crees en Dios te comportas de tal manera. ¿Cómo voy a creer que tú verdaderamente creas que esa es la verdad? Entonces, ahí es lo que nos pide la Santa Madre Iglesia, que trabajemos en nuestras vidas, creer en nuestro Señor, creer en sus leyes y sobre todo el esforzarnos en el cumplimiento de la ley como está establecido, para que de esa manera logremos ser escuchados por nuestro Señor, pero también principalmente que seamos favorecidos por nuestros propios méritos y que las promesas de nuestro Señor se vengan a cumplir en nuestras vidas, en nuestras almas, para que logremos santificar nuestras almas y así seamos felices por toda la eternidad en el reino de los cielos.